viven la vida como se describe Santiago 4, 1 al versículo 5. La viven sin victoria. Mira lo que dice, hermanos. ¿Está conmigo, hermanos queridos? Miren, Santiago capítulo 4, versículo 1 dice: de donde vienen las guerras entre vosotros, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en muertos deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, versículos 1 al 5 está describiendo a un cristiano que está viviendo su vida cristiana en su carne. No tiene victoria. Su carne lo derrota, el mundo lo derrota, el diablo lo derrota, y constantemente está luchando todo el tiempo, hermanos, con vivir para el Señor. Pero fíjense lo que dice Santiago 4:6. Mira lo que dice. Nota esas palabras, hermanos. Santiago 4:6. Pero Él da, ¿qué dice, hermanos? Mayor que. No tienes que vivir con pleitos con otros, no tienes que vivir con amarguras, no tienes que vivir con problemas otros todo el tiempo, no tienes que luchar siempre con tu carne, no tienes que siempre estar peleando contigo mismo y peleando con el mundo y siempre derrotado. Hermanos, podemos vivir la vida cristiana con gracia. Y cuando hay gracia, hermanos, vamos a ver ahorita, hermanos, hay victoria. Cuando la gracia de Dios está obrando en tu vida. Pero hay un montón de cristianos que no están viviendo la vida cristiana por gracia. Fuimos salvos por gracia, favor y merecido, regalo y merecido la salvación. Vivimos la vida cristiana por gracia. Porque, hermanos, fíjense bien, gracia, hermanos, es el poder de Dios obrando en nosotros. Miren conmigo lo que dijo Pablo en Efesios, por favor, capítulo 3. En Efesios capítulo 3, de hecho me estoy adelantando un poquito, pero está bien, hermanos. Efesios capítulo 3, nota lo que dijo Pablo allí, hermanos, en el versículo 7. Dice, hablando del llamamiento predicado del evangelio y de su ministerio que él tenía de predicar. No es lo que dice Pablo en Efesios 3, versículo 7. Dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me fue dada, según que dice, la operación de ¿qué? La operación de su ¿qué? Poder. Hermanos, gracia es el poder de Dios obrando en mi vida. Cristianos, no vivas la vida cristiana en tus fuerzas, no vive la vida cristiana con tus esfuerzos, no vive la vida cristiana en tu carne. Podemos vivirla con gracia y podés vivirla con el poder de Dios. ¿Está siguiendo, hermanos? Pablo dijo su palabra: fuimos salvos por gracia. Pablo, Santiago nos menciona, hermanos, que la vida cristiana se vive con gracia. Mire conmigo, hermanos, favor, allí también en el libro de 2 de Corintios capítulo 12, favor, 2 Corintios capítulo 12, por favor. Pablo está expresando una lucha espiritual que él tuvo, y Dios permitió que Pablo fuese atacado por el mismo diablo. Fue un aguijón en su carne, y él, hermanos, Pablo dijo: Señor, yo no lo aguanto. Señor, yo necesito que tú quites de mí este aguijón. Esta situación en mi vida ya no sé qué hacer con ella. No sé qué hacer con, quizá algunos batallando todavía con un vicio. No sabes qué hacer tú con la carga que traes tú, ese problema en tu matrimonio, o estás viviendo luchas espirituales que tú ya no sabes cómo salir adelante. Pablo llegó a un punto de su vida que dijo: Dios, esto ya no aguanto. Rebasó mi poder, rebasó mi habilidad. Y dijo Dios allí en el versículo 10, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la que, hermanos, la debilidad. Dijo Pablo, por tanto, de buena gana
me glorié más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, estás luchando con dificultades, con problemas, con pruebas, con ataques. Hermanos, hay gracia de Dios para que vivas arriba de la circunstancia, para que rebase tu capacidad de aguantar, de llevar esa carga. Hay poder de Dios, Dios obrando en tu vida para que hagas la voluntad de Dios, para que puedas soportar esa prueba, para que puedas tú, hermano, vivir con el poder de Dios. Fíjense, hermanos, hay gracia y por gracia somos salvos. Por gracia vivimos la vida cristiana en victoria. Por gracia pasamos por las dificultades de la vida. ¿Me está escuchando, hermanos? Pero también note lo que dijo el apóstol, hermanos, allí. Vaya conmigo al libro de Gálatas, por favor, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, por favor. Hay gracia, hermanos, para la vida del cristiano, para toda tu vida, comenzando con salvación. Dice Gálatas, capítulo 1, por favor. Gálatas 1, Pablo dijo allí, hermanos, en el versículo 15. Gálatas 1:15, dijo el apóstol Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de su madre, me llamó, ¿qué dice? Por su gracia. Dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Pablo está hablando allí, hermanos, de su llamamiento para servir a Dios. Y Pablo aquí expresó, hermanos, que fue por gracia. Fue por gracia. Mira lo que dice ahí, hermanos, en Romanos 1, por favor. Cuando Dios llama a alguien al ministerio, hermanos, es por gracia que Dios lo llama al ministerio. ¿Me está escuchando, hermanos? Es la gracia de Dios obrando en tu vida, apartándote como un instrumento para su gloria, como un instrumento para ser representante de Él en cualquier parte del mundo. Ese es Dios obrando en tu vida. Gracia. Dijo Pablo allí en Romanos 1. Dice allí en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Me encanta, Pablo dijo siervo o esclavo de Jesucristo para ser apóstol, llamado a ser apóstol. Vemos aquí, hermanos, un hombre que entendía, guiado por el Espíritu Santo, que el liderazgo espiritual es ser un siervo. Pero note el versículo 5. Dice, ¿y por quién recibimos la gracia y qué? El apostolado. El apostolado fue el llamamiento que Dios dio a Pablo para ser líder de su iglesia. ¿Me estoy escuchando, hermanos? Pero fue gracia. Hermanos, quiero que escuches. Cualquier logro en tu vida, cualquier avance que tú tienes en tu vida, sea en el ministerio o sea en la vida cotidiana, es la gracia de Dios obrando en tu vida. Pero sigamos adelante. Mire conmigo, primera de Corintios capítulo 15. Hermanos, hay gracia para toda la vida. Comienza con salvación. Por gracia somos salvos. Por gracia vivimos la vida victoriosa. No luchando con el mundo, con la carne todo el tiempo. Viviendo abrumado, agobiado. Así no se vive la vida cristiana, hermanos. Gracias, hermanos, cuando pasas por pruebas y dificultades en la vida. Hermana Raquel pasó por una prueba tremenda y sigue pasando por la prueba de la enfermedad. Pero hay gracia de Dios, ¿verdad que sí, hermana Raquel, que te ha sostenido? Esa es la gracia de Dios. Hay gracia, hermanos, también cuando una persona es llamada a servir a Dios, al liderazgo espiritual. La gracia de Dios fue y está obrando en su vida. Pero mira lo que dice Pablo, primera de Corintios capítulo 15, favor. Note lo que dijo ahí Pablo en el versículo 9. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Note lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, ¿qué dijo? Solo que soy. Dijo Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo,
sino la gracia que dice, de Dios que dice, conmigo. Hermanos, fíjense bien, Pablo dijo, todo lo que yo soy por la gracia de Dios. Soy hijo de Dios por la gracia de Dios. Soy siervo de Dios por la gracia de Dios. Soy apóstol por la gracia de Dios. Todo lo que soy en esta vida es por la gracia de Dios. Pero además digo Pablo, en cuanto a la obra de Dios, en lo que he hecho por Dios, he hecho más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dijo Pablo, no solamente soy lo que soy por la gracia de Dios, pero todo lo que hago para Dios, lo hago con la gracia de Dios. Hay gracia para servir. Escuche bien, por favor. Hay personas que tienen temores tienen temores en cuanto a ganar almas, tienen temores en cuanto a cantar un especial o cantar en el coro o empezar a ser maestro. Quiere decirte que Dios da gracia para que le sirvas. Amén, hermano querido. Mire conmigo, hermanos, Romanos 12. Lo que quiero decirte esta noche, hermanos, es que hay gracia para toda la vida de un cristiano. Gracia para salvación, gracia para vivir, gracia para cumplir con llamamiento, gracia para servir, gracia para pasar por las pruebas de la vida. ¿Me estás escuchando, hermanos? Mire Romanos 12, Romanos 12. Romanos 12. Dice Romanos 12, dice ahí en el versículo 6, dijo Pablo, de manera que teniendo diferentes dones, según la que dice, gracia que nos es dada, y lo habla aquí de la profecía, habla ahí profecía usa para comprar. Disculpe, hermanos, habla ahí de profecía, versículo 7, de servicio, habla de enseñanza, versículo 8, de exhortación, versículo 8 habla de dar o repartir, versículo 8 habla de presidir o administrar. Hermanos, dones que Dios da para que los cristianos sirvan a Dios en la iglesia local. No estoy viendo a la gente que está entrando, hermanos, vean acá enfrente, amén. Hay gente aquí que son expertos en calentar la banca. No haces nada por Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Y es que tú estás viendo tu limitación. Es que yo no puedo. Es que, hermano, ¿sabes qué? Hay gracia para que tú sirvas a Dios. Y hay gracia para que tú, hermano, puedas utilizar el don que Dios te ha dado para que seas maestro, para que un día prediques, para que tú puedas ayudar, servir, para que puedas dirigir un ministerio, para que tú puedas un día servir en un ministerio ayudando a otros con problemas de adicciones, ayudando a alguien que está viviendo en pecado. Hermanos, hay gracia de Dios para servir en la iglesia local. ¿Y sabes que esa gracia es para todo hijo de Dios? Hermanos, ¿sabes qué? Hay gracia para toda la vida de un cristiano. El problema está, hermanos, es que vivimos la vida cristiana sin gracia. Somos salvos, gloria a Dios, aceptos en el amado por su gracia, perdonado por su gracia. Pero hermanos, vivimos sin gracia. Por eso no crecemos en la obra de Dios. Por eso, hermanos, luchamos siempre con nuestra... Hay gente que sigue luchando con su mal carácter desde hace años. Porque tú estás luchando. La gracia de Dios no está obrando en tu vida. Palabras bíblicas se definen por su uso bíblico, hermanos. La palabra gracia en la Biblia quiere decir don, regalo inmerecido, quiere decir favor inmerecido. Estamos bajo gracia. ¿Sabes qué hermoso es esa verdad? No hay nada que tenga que hacer para agradar a Dios en cuanto a salvación. Por causa de Cristo, yo ya soy acepto. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me deje de amar. No hay nada que tenga que ser yo para que esté bien con Dios. En Cristo yo ya soy salvo. Estoy bajo gracia. Estoy bajo gracia. Por eso cuando oras, tu oración llega al tono de gracia, porque estás bajo gracia.
No tienes que vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas, luchando con tus fracasos, luchando con tus debilidades. Hermanos, hay gracia de Dios. Podemos todos servir a Dios. Podemos todos ser usados por Dios. Podemos todos vivir una vida más allá de tu capacidad humana con la gracia de Dios. Ahora, hermanos, quiero darte un consejo, varios consejos y terminamos esta noche. ¿Cómo incorporar esa gracia a tu vida? No tengo todas las respuestas, hermanos, porque me falta más conocimiento. Pero les doy un ejemplo personal. Esta mañana estuve despierto desde las 5 de la mañana. La mañana pasé tiempo con el Señor. Fue a la conferencia a las 8. Tuve unas citas con algunas personas. Prediqué. Hubo un culto. Tuve una junta con el hermano Hermi y los que están predicando. A las 3:30 me dejé venir aquí manejando. Llegué a mi casa a las 6:20 y aquí estoy predicando ustedes la palabra de Dios. Y todo el camino diciendo: Señor, me duele la cabeza. Señor, estoy bien cansado. Antier me levanté bien temprano. Todo el día enseñando, predicando. Bueno, no todo el día, pero prediqué mañana y noche y cansado. Pero ¿sabes qué, hermano? He aprendido que no son mis fuerzas. Luis Ramos no puede con las cargas del ministerio y familia y necesidades y servir a Dios como sirvo a Dios. Yo no tengo la capacidad, pero he aprendido, hermanos queridos, a veces fallo, a veces fracaso, pero hermanos, he aprendido, hermanos, a incorporar esa gracia de Dios en mi vida. ¿Me está escuchando, hermano querido? Gente que vive frustrada contigo mismo porque no creces. Frustrada porque estás luchando con cosas que no puedes cambiar. Pruebas en tu vida que te sientes que es una montaña que no puedes con ella. Hay gente que por esa razón vives irritable, vives de malas todo el tiempo, vives desanimado, desanimada. Hermanos, porque estás viviendo con tus propias fuerzas la vida cristiana. O hay una manera más una manera maravillosa de vivir la vida cristiana con gracia. La gracia de Dios. Desde hace años yo entendía esto, que necesitaba gracia. Pero no entendía, bueno, Señor, ¿cómo puedo yo incorporar esa gracia en mi vida? En primer lugar, segundo de Pedro. Bueno, antes segundo de Pedro. No, vamos a Primera de Corintios capítulo 15. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 15. Nota lo que dice allí, hermanos. Y no te pierdas esto. Dijo Pablo, versículo 9, porque yo soy ¿el qué? 1 Corintios 15, 9. Porque yo soy ¿el qué? El más pequeño de los apóstoles. Que no soy ¿qué? Digno de ser llamado apóstol. No te pierdas. Dijo Pablo, soy el más pequeño, no soy digno de ser apóstol. Y lo dijo, solo que soy por la gracia de Dios. Mire conmigo Efesios, por favor, capítulo 3. Efesios capítulo 3. Note, hermanos, cómo la palabra de Dios se confirma. ¿Ok? ¿Está conmigo, hermanos? Mire Efesios 3, favor. Note lo que dice ahí, hermanos, en el versículo 8. A mí, que soy, ¿qué dijo? Menos que el que el más pequeño de todos los santos. Dice Pablo, me fue dada esta ¿qué? Note Pablo diciendo, soy el menos, no soy digno, soy el más pequeño. Dios da gracia al humilde. Fíjese conmigo, Hebreos 4.
Sabes, en primer lugar, hermanos, ve acá enfrente, cómo incorporar esa gracia a tu vida todos los días. Camina humildemente con Dios. Todos los días camina humildemente con Dios. Ve acá enfrente. Hay un montón de cristianos, bueno, y gracias a Dios que lo hacen. En la mañana oran 5 minutos, leen 2, 3 capítulos de la Biblia, gloria a Dios por eso. Cierran su Biblia, pero todo el día como que se olvidan que necesitan a Dios. Hasta la siguiente mañana, ay, sí es cierto, mi tiempo de orar, y oran y a veces no oran porque están cansados, pero bueno, y leen la Biblia y a veces no la leen porque no tienen tiempo. El siguiente día, mañana lo hago. Y pasan 2, 3 días, ni se acuerdan que necesitan a Dios. Por eso estás viviendo sin gracia. ¿Cómo incorporas la gracia de Dios en tu vida? Camina humildemente con Dios todos los días, todo el día. Mira lo que dice Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, ¿sabes qué? Cristiano, ve acá enfrente. Cada vez que tú dices: Padre, Señor, yo me siento cansado, Señor, no tengo fuerzas, ayúdame, Señor, no tengo fuerzas físicas. Estás entrando a un trono que siempre acepta tu oración. Se llama el trono de gracia, porque allí eres acepto, y en ese trono va a haber gracia siempre que tú la necesitas. Señor, tengo una decisión que tomar. Oh Dios, ayúdame, dame gracia. Señor, tengo que enseñar. Señor, estoy cansado. Mi mente está bien torpe. Aún me falta mucho, pero si bien torpe mi mente. Dios, ayúdame, Señor, dame gracia. Señor, voy al hospital y si voy a enfrentarme con noticias difíciles, Dios, por dame gracia, Dios. Hermano, todos los días, todo el día, camina humildemente con Dios. Todos los días reconoce que no eres digno. Reconoce que eres pequeño. Reconoce que no puedes. Fíjese lo que dice 2 Corintios 12. Fíjese, hermanos, otra vez. Todo el día, todos los días, todo el día reconoce, hermanos, tu necesidad. Reconoce tu debilidad. Hermanos, aquí demasiados confían en el brazo de su carne. Confías en los años que tú tienes de ser salvo. Confías en que tú dices que conoces la palabra de Dios, pero estás viviendo sin gracia. Por una palabra: soberbia, orgullo espiritual. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 12. Dice allí el apóstol, fíjese, disculpe, lo que dijo Dios. El Señor dijo esto a Pablo, versículo 9: y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se ¿qué? Cuando me siento fuerte, cuando todo lo sé, cuando estoy en control de las circunstancias. No, cuando se perfecciona su poder en la ¿qué? Debilidad. Ahí está la clave. Entender tu debilidad. Entender que tú no puedes. Y sabes que, hermano, Dios va a darte la gracia para el oportuno socorro todos los días. Y todo el día camina humildemente con Dios. ¿Sabes que Él es el mejor amigo que tú puedes tener? Él nunca duerme, siempre está atento. Él nunca se cansa de ti. Aún tu esposo se cansa de ti, pero Él no. Están conmigo, hermanos. Todo el día tómate de su mano espiritual. Camina humildemente con Dios todo el día, todos los días.
¿Y sabes qué va a pasar a través de los meses y años? Vas a voltear atrás y decir: Señor, wow, hay victoria. Eso que con el cual yo estaba batallando, Señor, ya me lo quitaste. Gracias por tu gracia. Porque sabes, hermanos, cuando hay gracia, quiero que escuches, hermano, siempre da gloria a Dios. Porque no es algo que tú hiciste, Él es el que lo hace todo. Como la salvación no fue mi esfuerzo, no fueron mis obras, fue su perdón, fue su amor, fue su misericordia, fue su poder. A Él sea la gloria por mi salvación. Igualmente en mi vida diaria, si hoy fui victorioso, si hoy Dios me hizo algo conmigo, a Él sea la gloria, porque fue su gracia. Nadie aquí es buen cristiano, nadie. Empezando conmigo, todos somos feos, carnales. A veces yo digo: Dios, ¿cómo nos soportas? O mejor dicho, ¿cómo me soportas a mí? Pero Él por gracia me ha salvado, me acepta, y con esa gracia yo puedo vivir la vida cristiana. ¿Me está oyendo, hermanos? Todos los días incorpora esa gracia, caminando humildemente con Dios. Número 2, segunda de Pedro, favor, capítulo 3. Nota lo que dice, hermanos, versículo 18. Antes bien, creced, ¿qué dice? ¿Creced en qué? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note algo hermoso, no te pierdas. Conocimiento de Dios a la vez que creces en gracia. Hermanos, recuerda esto: Dios da gracia a ¿quién? Dios da gracia cuando yo creo. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? Al yo crecer en el conocimiento de este libro, confiando en sus promesas, creciendo en el conocimiento de Dios, crezco en gracia y aprendo. Y Dios, disculpen, no es que aprenda, sino Dios obrando en mi vida me da más gracia y más gracia y más gracia. Al crecer en mi fe, al conocer más a Dios, hermanos, por eso la Biblia es tan preciosa, porque este libro nos da a conocer a Dios. Y crezco en fe, en conocimiento de Dios. Y al crecer en fe y conocimiento de Dios, Él obra más en mi vida, porque gracia es Dios, el poder de Dios operando en mi vida, hermanos queridos. Y así vas a ver una vida diferente. Les he contado esto, pero se los voy a contar otra vez, porque sé que nos encanta el chisme. Hace 3 años y medio, en diciembre, era un aniversario. Le llamé aquí al hermano. ¿A quién le hablé? A José Luis. Aquí está, hermano. Él me dijo: José Luis, ¿compraste los juguetes para los niños, los regalos? No, pastor, era responsabilidad de Chuy. Se pasan la bola siempre, pero bueno. Hermanos, yo lo regañé. No dije nada ofensivo, pero sí me pasé la raya. Le hablé fuerte, perdí el control de mi espíritu. Luego le hablé a Chuy. Hermano, Chuy está en Celaya, se va a escapar, pero bueno. Y dijo: no, pregunté: Chuy, los regalos. No, pastor, es la responsabilidad de José Luis. Otra vez se la pasa, Dije: Chuy, y lo regañé. Y también pasé la raya. Cuando colgué el teléfono, se veía que estaba mal, pero me justifiqué. No, pues es que ellos deben de hacer las cosas bien.
Cuando estaba ya en una camioneta esperando recoger gente que invité a la iglesia, el Espíritu Santo me dijo: Luis, pecaste. Airaos, pero no pequéis. El airarte, que algo te indigne, no es pecado. Pero cuando pierdes el control de tus palabras y tu espíritu, eso es pecado. Dije: Señor, ay Señor, perdóname. Dije: Señor, te voy a predicar el evangelio. Oh Dios, no soy ti. Y lloré y le pedí perdón al Señor. Y luego le hablé por teléfono a él, le pedí perdón a él. Le hablé por teléfono a hermano Chuy, le pedí perdón a hermano Chuy. Y le rogué a Dios que me perdonara. Me vine a la iglesia muy cargado por lo que había pasado. Dios dio gracias y pude predicar, pero me sentía fatal todo el día por lo que hice. Siguiente día en la mañana me levanté y dije: Dios, ¿qué está pasando con mi vida? Me dijo Dios: Luis, es que has dejado de crecer en mí. No eres más como yo, Luis. Has pasado tiempo, pero no estás creciendo en mí. Me puse a llorar y leí mi Biblia y empecé a escudriñarme, empecé a limpiar cosas de mi vida, empecé a hacer estudios de mi Biblia, leer mi Biblia para buscar ser más como Jesús. Han pasado 3 años y medio, hermanos, y por su gracia no he vuelto a perder el control de mi espíritu. Lo digo por gracia. Se lo testifico porque no ha sido yo. No, yo sigo siendo ramitos. Sí. Pero no tengo que vivir con ramitos. Puedo vivir con gracia. ¿Sí me está entendiendo, hermanos queridos? Camina humildemente con Dios todos los días. Crece en el conocimiento de Dios, en tu fe, y vas a crecer en gracia. Siguiente lugar. Regresemos a Santiago capítulo 4. Número 3. ¿Cómo incorporar esa gracia en tu vida? Santiago capítulo 4, por favor. Hay unas personas que están viéndome como: ay, Pastor Ramos, tú también luchas. Hermano, sí, yo también lucho. Yo no he llegado a lo que debo de ser. Ahora, no quiero justificar que haga las cosas mal, no hay justificación, pero yo necesito todos los días la gracia de Dios. ¿Me está escuchando, hermano querido? Mira Santiago capítulo 4. ¿Se acuerdas que vimos este pasaje 1 al 5 de cómo viven cristianos luchando con ellos y el mundo y el diablo? ¿Se recuerdan, hermanos? Versículo 6 dice que Él da ¿qué? Mayor gracia. Él da poder, Él da victoria, Él me ayuda a vivir arriba de mis circunstancias, Él me da fuerzas cuando no hay fuerzas, Él me ayuda en la debilidad. ¿Estás conmigo, hermano querido? Pero quiero que me escuchen, por favor, hermanos, muy importante esto. Pero Dios dice que yo también tengo responsabilidad de hacer mi parte, de yo hacer o yo vivir en obediencia a su palabra. ¿Me está oyendo? Mi parte es obedecer. Mira lo que dice Santiago capítulo 4. Después dice en el versículo 7: someteos pues a Dios. ¿Estás conmigo, hermano querido? Dice versículo 5, versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y oirá de vosotros. Dice versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, hablando otra vez de gracia.
Hermanos, mi parte es someterme, obedecer a Dios. Mi parte es acercarme a Dios todos los días. Mi parte es limpiarme, confesar mis pecados todos los días. Mi parte es quebrantarme y reconocer mi necesidad de Dios todos los días. Y Él me va a exaltar y Él me va a dar la gracia, hermanos. Yo hago mi parte en obedecer. Él hará su parte en darme el poder. ¿Sí me entendió, hermanos? Así incorporas gracia en tu vida, pues Dios te la da todos los días. Déjame darte otro ejemplo. Ahí en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Déjame darte otro ejemplo de exactamente lo que acabo de decir. Mi parte es obedecer. Él me dará la gracia. Romanos 15, no te pierdas esto. Fíjese lo que dice Pablo aquí, expresando desde el versículo 15 lo que Dios hizo con él. En cosas grandes por Dios. Por ejemplo, mira el versículo 18. Dijo Pablo, porque no, Romanos 15, 18, porque no sería hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por a los oradores hasta el griego todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Y fíjese lo que dice Pablo de todo lo que él hizo. Versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es que. Luego Pablo habla de las cosas que hizo para Dios, milagros y cosas grandes por Dios. Pero note versículo 20. Y de esta manera que dice, ¿me qué? Muchas personas han de pensar, piensan, bueno, mejor, entonces yo como cristiano, no hago nada. Dios hace todo. Estás equivocado. Así no se vive con gracia. Tú obedece, tú acércate a Dios, tú le tu Biblia todos los días, tú ora todos los días, tú reconoces tu debilidad todos los días camina humildemente con Dios, rogándole que te dé gracia. Dijo Pablo, en esta manera me esforcé. ¿En qué se esforzó? En obedecer, en predicar el Evangelio, en ayunar, en servir con el poder de Dios, ser lleno del Espíritu. Pablo dijo, yo me esforcé, yo prediqué, yo gané almas, yo ayuné, pero yo no hice trabajo, yo no hice la obra, la hizo toda Dios. Y así es, hermano, en nuestras vidas diarias. Él es el que hace la obra. Él es el que me da la victoria en mis pensamientos. Él es el que retira de mí el enemigo. Él es el que me da la fuerza para poder sostener las cargas. Él es el que me ayuda en la tentación a no caer en tentación. Él es el que me da el poder y me da la gracia para servirle. Él hace todo, hermanos queridos. Mi parte es caminar humildemente con Dios, crecer el conocimiento de Dios por fe en su palabra. Mi parte es obedecer. Y luego, si en tu lugar, no te pierdas esto, si en tu lugar, descansa en la gracia de Dios. Eso es lo que he aprendido, hermanos. Mira conmigo 2 de Corintios 12. Ya me lo termino, hermanos, no te me pierdas. Descansa en la gracia de Dios. Dice 2 de Corintios 12. Dice ahí la palabra de Dios. Dijo Dios a Pablo en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿qué? En el versículo 8 dijo Pablo, Dios, quita de mí este aguijón, no aguanto esto, Dios. Yo dice Pablo, no te lo voy a quitar,
te voy a dar mi poder, te voy a dar mi gracia para que puedas vivir con victoria, para que hagas mi voluntad, para que soportes este aguijón en tu carne. ¿Y qué dijo Pablo entonces en el versículo 9, a la mitad? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo dijo: Señor, voy a descansar en tu gracia. No voy a estar preocupado, no voy a estar abrumado. Voy a descansar en esa gracia que dices tú que está siempre a mi disposición, todos los días, todo el tiempo. Hermanos, lo que te estoy diciendo ahorita, hermanos, los últimos 4 años literalmente ha cambiado mi manera de servir a Dios, mi manera de vivir. Descansa en la gracia de Dios. No merecemos nada, no puedo hacer nada, no puedo yo tener victoria, yo no puedo ser no, hermanos, Él es el que hace todo. ¿Y sabe lo que va a pasar, hermanos? Escucha bien, vas a vivir la vida cristiana con reposo, con descanso, con paz. Vas a vivir la vida cristiana con gozo. Yo creo, hermanos, que la vida cristiana es la vida maravillosa, la mejor vida que una persona puede vivir. Pero ¿por qué razón la gente del mundo, cuando los ves, parece que ellos son más alegres que los cristianos? Oye, es que es bien difícil ser salvo. Ay, qué duro es el mundo. Ay, qué tremendos son las tentaciones. Ay, qué difícil es ser. No, estás viviendo sin gracia. Cuando la vida cristiana es maravillosa. El más contento, el gozoso debe ser el creyente. ¿Sabes cómo vas a vivir? Vas a vivir con descanso. Vas a vivir con gozo. Vas a vivir con poder. Y vas a ver Dios hacer cosas grandes. Les comparto ese testimonio para la gloria de Dios. El lunes en la noche, por la gracia de Dios, prediqué en la conferencia, y después del culto estaba yo afuera. Vino un jovencito en traje bien presentable. Y cuando me vio, me dijo: Hermano Ramos, ¿sabe quién soy? Digo: soy Daniel. Pero no lo reconocía. Me dijo: pastor, el año pasado en el campamento, ¿se recuerda que la última noche del campamento yo estaba sentado en un pilar? Estaba yo llorando. ¿Te recuerdas, pastor, que te dije que tenía una semana de salir de un anexo, de estar anexado 1 año por drogas? ¿Te recuerdas, pastor, que oraste conmigo? Que lloraste conmigo. Dice: pastor, todos me rechazaban porque yo era un drogadicto. Todos me rechazaban, pastor, porque todo el mundo sabía que yo intenté matar a una persona. Por eso me anexaron, pastor, en lugar de ir a la cárcel. Pero pastor, usted allí, me dijo, me abrazó y dijo: pastor Ramos, yo palpé el amor de Dios que nunca había palpado de nadie. Y pastor, esa noche Dios cambió mi vida. Digo: hermano Ramos, yo tengo 1 año en el colegio bíblico. ¿Sabes qué, hermano? Eso es la gracia de Dios. Otra persona se me acercó, es de norte, no sé qué, de parte de México. Me dijo: pastor Ramos, usted predicó esto un día en mi iglesia. Mi vida ha cambiado desde entonces. Usted no tiene la idea. Y me abrazó llorando. ¿Saben qué, hermanos? Eso es la gracia de Dios. No son mis palabras. Yo no soy nadie. Él sabe. No soy nada.
Pero hermanos, cuando tú vives con gracia, su poder va a operar en tu vida. Y vas a vivir descansado, en reposo, vas a vivir con gozo. Vas a vivir, hermanos, viendo a Dios hacer cosas grandes en tu vida. Vas a vivir con victoria. Hermanos, la gracia de Dios es maravillosa. Y ¿sabes qué, hermano querido? Le dije a mi esposa el otro día, Karen, pienso que apenas empiezo a entender cómo ser pastor. Gracias por aguantarme todos estos años, hermanos. Y también apenas empiezo a entender un poquito de la gracia con la cual podemos vivir la vida cristiana. Tú podrás vivir una vida sobrenatural con la gracia de Dios. Y no a dónde, ni en qué gloriarte, porque es Él. Necesitamos aprender, hermanos, a vivir con gracia. Hay gracia para toda la vida. Padre Celestial, bendice, oh Dios, tu palabra esta noche. Se pone de pie, pasa al frente, no se quede en su lugar ahí sentado o hincado, no se hinque en su lugar. Dios habló tu vida. No es tiempo de irse, no es tiempo de platicar, pero estamos viviendo.